Vamos a leer un texto en segunda de Timoteo 2:10 al 15. Y dice así: Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Un obrero aprobado, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjense que este versículo es muy importante, toca muchos temas, pero como el tema de aquí se trata sobre razones posibles para contradicción aparentes de la palabra de Dios, ¿no? Entonces vamos a ir directamente al tema, que es sobre las contradicciones, personas que contradicen la Biblia. Uno dice que este versículo significa esto, el otro dice, bueno, esto no es así, esto significa así. Así que cada quien da una interpretación de acuerdo a su propio conveniencia, porque la verdad no es por razonamiento, es su propia conveniencia. ¿Y por qué digo conveniencia? Porque todas las personas que defienden cierta idea que se les viene en la mente es por negocio. En otras palabras, hay muchas iglesias que tratan de usar versículos de la Biblia para apoyar su creencia, y de esa manera pues lamento decir, pero de esa manera ellos roban el diezmo, roban las ofrendas, y aparte de eso pues hacen atemorizar a la gente con ciertos versículos o con ciertas ideas o con ciertos conocimientos personales, o aplicando la psicología, como por ejemplo un pastor parado en el púlpito diciendo, bueno, yo sé que hay alguien que tiene dinero aquí y si no da la ofrenda o si no da ese dinero, algo le va a pasar, tratando de adivinar algo del futuro para asustar a alguien. Y muchas personas pues se asustan y dan lo que tienen por miedo, y porque también los pastores o los líderes les dicen, si tú das esto vas a recibir más. Entonces, de esa manera la gente se siente hasta cierto punto obligada a, a dar dinero o a colaborar con el fin de hacer más dinero o recibir la bendición que ellos escucharon de parte del líder. Bueno, es lamentable. Ahí paramos eso porque esto es otra historia. No más estaba aclarando cómo la gente tuercen o le dan otro sentido a los versículos de la palabra de Dios. ¿Y cómo se lee la Biblia? ¿Y cómo sabes cómo sabemos nosotros cómo leer la Biblia? ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros que cierta persona está en mal estado? O sea, está aplicando mal el versículo. Fácilmente, cuando te dan un versículo, no leas solamente el versículo, sino tienes que leer los versículos atrás y adelante. Los que están atrás y los que están adelante para sacar conclusión. Porque si nomás lees uno, cualquiera dice, bueno, pues esto significa. Pero no leíste exactamente de qué se trataba, ni leíste atrás ni enfrente exactamente de qué se trataba. Por eso es muy importante
cuando alguien cita un versículo y te dice que esta es la verdad, tú tienes que en tu propia parte, tienes que ir a leer todo el capítulo, antes de ese versículo y después de ese versículo. Bueno, paremos ahí porque si no nos va a llevar mucho tiempo. Vamos a leer aquí una nota. Nadie que estudia la Biblia con reflexión y honestidad negará el hecho de que hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender. Esta realidad no debería perturbarnos. De hecho, en cierto sentido, esas dificultades son de esperar. A fin de cuentas, somos seres imperfectos y finitos, y nadie tiene un conocimiento exhaustivo de cada esfera de aprendizaje y mucho menos de las cosas divinas. Por lo tanto, cuando los seres humanos ignorantes y finitos intentan comprender la sabiduría del Dios infinito de las Escrituras, es probable que hay alguna dificultad. Sin embargo, esa dificultad para entender las enseñanzas bíblicas de ninguna manera prueba que lo que la Biblia afirma es falso. Quienes rechazan la enseñanza bíblica de la revelación y la inspiración divinas, a menudo afirma que esas dificultades son contradicciones y errores. Como para ellos la Biblia es así como cualquier libro humano, creen que la Biblia debe contener imperfecciones y errores. Con esa actitud, a menudo no hay un intento serio de buscar una explicación que tenga en cuenta la unidad y la confiabilidad de las Escrituras como consecuencia de su inspiración divina. Quienes comienzan a cuestionar las primeras páginas de las Escrituras, el relato de la creación, por ejemplo, pronto también pueden verse tentados a poner bajo un manto de duda e incertidumbre gran parte del resto de las Escrituras. Algunas discrepancias en las Escrituras podrían deberse a errores menores de copista o traductores. Elena G. de White declaró: algunos nos miran serios y dicen, ¿no creen que pudo haber habido algún error de copista o traductor? Todo es probable, y los que son tan estrechos para vacilar y tropezar en esta posibilidad o probabilidad también estarán listos para tropezar en los misterios de la palabra inspirada, porque su mente débil no puede discernir los propósitos de Dios. Sí, tropezarían con la misma facilidad en los claros hechos que acepta la mente común que discierne lo divino, y para la cual las declaraciones de Dios son claras y bellas, llenas de meollo y grosura. Todos los errores no ocasionarán dificultad a un alma ni harán que ningún pie tropiece, a menos que se trate de alguien que elaboraría dificultades de la más sencilla verdad revelada. ¿Por qué es tan importante que abordemos la Biblia con un espíritu de humildad y sumisión? Eso es una pregunta, ¿no? Seguimos, ¿no?, con el tema de la humildad. ¿Por qué es tan importante la humildad para estudiar la palabra de Dios? Porque la humildad es parte de lo espiritual. Nada tiene que ver la humildad cristiana con lo material. Porque lo material es otra cosa. Por ejemplo, un político no puede usar la humildad. Tiene que tener carácter. Y tiene que tener mucho peso mezclado con mentiras. Y eso ustedes lo saben, yo no estoy inventando. Un político tiene que tener peso mezclado con mentira. Y cuando ya usas la mentira, eso no es humildad, porque ya estás tratando de usar el yo personal, tratando de exaltarte a ti mismo, mintiendo para exaltarte a ti mismo, para ponerte a ti arriba. Y es que en lo espiritual no es así.
Aquí en lo espiritual no se exalta a uno mismo, sino exaltas a Jesús. Imagínese un político, un diputado, un senador, un presidente, un alcalde, exaltando a Jesús en su trabajo. O sea, por favor, ¿no? Dame una respuesta de eso, ¿no? Como quien dice, ¿qué pasa? ¿Qué te está pasando? ¿No? Porque ¿cómo es eso que mezclas el cristianismo o a Jesús, metes a Jesús o a Dios en tus negocios, ¿no? En una alcaldía o diputado o un senador, o sea, no va exactamente, no va, es ridículo porque pues en la política, por ley, tienes que uh, quebrar las reglas que te son dadas para en beneficio del pueblo, por ley lo tienes que quebrar. Y si no, ustedes vean cómo está el mundo, cómo están los países. No me vayan a decir que solo el comunismo es malo, porque también el neoliberalismo también y el socialismo también es lo mismo. O sea, ninguno, uh, ni siquiera el socialismo progresivo es bueno. Aunque ustedes lo vean que es bueno, tiene muchos beneficios, sí está bien, no está bien para la gente, pero atrás de eso también hay corrupción, o sea, nada es perfecto. Entonces, no cabe, no puede caber la humildad cristiana dentro de lo material o el materialismo. Por ley, por naturaleza cristiana, la, la humildad se tiene que aplicar más en el cristianismo, porque es donde se ocupa más. Y en la humildad no es para exaltarse al ser humano, sino es para exaltar a Jesús. Por eso, hay muchas maneras de probar un pastor, hay muchas maneras de probar un misionero, un anciano, un cristiano. Si tú estudias bien y quieres probar si ese cristiano posee humildad, puedes hacer muchas preguntas y pruebas de esa persona para ver si posee la humildad o no, porque pues somos seres humanos y a veces no nos damos cuenta que estamos en errores. Algunas personas la aceptan, algunas personas no la aceptan. En otras palabras, algunos cristianos aceptan, otros cristianos no. Entonces, recuerden entonces, la humildad, la verdadera humildad es del cristianismo, es espiritual, no es exactamente cristianismo, pero es espiritual. La humildad solamente se aplica a lo espiritual por la sencilla razón de que ahí exaltas a alguien, pones arriba a alguien, pones en alto a alguien, no tú, no yo. O sea, el yo personal queda abajo y exaltas a alguien más encima de ti. Y eso en la política no funciona, en ninguna parte del mundo funciona, ni en un trabajo también. O sea, por ley tienes que aplicar leyes naturales del ser humano en tu trabajo, y en lo espiritual pues tienes que aplicar lo espiritual. Entonces, continuemos. A ver qué dice esta nota acá, porque no vamos a tardar mucho, ¿no? Dice esta nota aquí. Aunque los judíos tenían las escrituras que testificaba de Cristo, no fueron capaces de recibir a Cristo en las escrituras. Y aunque tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hoy la gente tuerce las escrituras para esquivar sus verdades. Y en sus interpretaciones de las escrituras enseña, como lo hicieron los fariseos, las máximas y tradiciones de la humanidad en lugar de enseñar los mandamientos de Dios. En el tiempo de Cristo, los líderes religiosos habían presentado ideas humanas por tanto tiempo ante el pueblo que la enseñanza de Cristo se oponía en toda a sus teorías y prácticas. Su sermón del monte virtualmente contradijo las doctrinas de la justicia propia de los escribas y fariseos. El sermón del monte, señores, aquí un paréntesis, se encuentra en Mateo 5, creo yo. Mateo 5. Ahí se encuentra el sermón del monte, si lo quieren ver, porque es muy importante, porque aquí la nota dice que el sermón del monte contradice la doctrina
de la justicia propia de los escribas y fariseos en la época de Jesús. Continuemos la nota, cerremos paréntesis. Había representado tan mal a Dios que se lo consideraba como un juez severo, incapaz de tener compasión, misericordia y amor. Cuando no tenía así dice el Señor, como su autoridad, presentaba al pueblo máxima y tradiciones interminables como procedentes de Dios. Aunque profesaba conocer y adorar al Dios vivo y verdadero, lo desfiguraban totalmente, y el carácter de Dios, como lo representaba su Hijo, fue como un asunto original, un nuevo don al mundo. Cristo hizo todo esfuerzo para eliminar las falsificaciones de Satanás para que pudiera ser restaurada la confianza del pueblo en el amor de Dios. Él enseñó a los hombres a dirigirse al Rey Supremo del universo con un nombre nuevo, Padre Nuestro. Padre Nuestro. Este nombre indica su verdadera relación con nosotros y cuando es pronunciado con sinceridad por los labios humanos, suena como música al oído, a los oídos de Dios. Cristo nos lleva al trono de Dios en una manera nueva y vivificador y nos presenta el Padre en todo su amor paternal. Fundamental of Christian Education, página 308-309, parcialmente en Ser semejantes a Jesús, página 125. Satanás es hábil para sugerir dudas e ideas, objeciones al testimonio directo de Dios y envía, y muchos piensan que es una virtud, un indicio de inteligencia en ellos el ser incrédulo y presentar dudas. Los que desean dudar tendrán abundante ocasión para ello. Dios no se propone enviarnos toda oportunidad de ser incrédulos. Él da evidencia de que ser investigadas cuidadosamente con mente humilde y espíritu susceptibles de ser enseñado, y todos deben decidir por el peso de la evidencia. Dios da suficiente evidencia para que pueda creer el espíritu sincero, pero el que se aparta del peso de la evidencia porque hay unas pocas cosas que su entendimiento finito no puede aclarar, será dejado en la atmósfera fría y helada de la incredulidad, de la duda, y perderá su fe. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 633. Nunca tendrán éxito los que trabajan indiferentemente y sin entusiasmo. Es necesario que los jóvenes como los mayores lean la palabra de Dios y no solo que la lean, sino que la estudien con diligente fervor, orando, creyendo e investigando. De este modo hallarán el tesoro escondido, pues el Señor avivará su entendimiento. Mensajes para los jóvenes, página 183. Bueno, espero que este pequeño estudio, porque son pequeños estudios, ¿no?, que yo comparto con ustedes, tenga sentido de lo que ustedes andan buscando, y si no, pues estén al pendiente de todos los videos que vamos a estar subiendo, para así por lo menos ayudarles a entender o a solucionar ciertas dudas que todos tenemos, incluso yo tengo duda. Y recuerden, yo no hago dinero para hacer los videos, ni tampoco yo colecto dinero para hacer lo que estoy haciendo. Esto es algo personal que yo he decidido hacerlo porque he entendido que necesito predicar el Evangelio según lo dice Mateo 28. Dice, id y predicad el Evangelio a todo el mundo. Pero en cuestiones individuales, ¿no?, y en cuestiones laicas, o laicos, o personas laicas, pues como yo me considero una persona laico, pues
Yo no hago dinero, no cobro, no sería bueno hacer eso, no cobrar. Voluntariamente yo tomo mi tiempo y mi trabajo, tomo mi tiempo y yo mm, leo la palabra, les leo la palabra de Dios y se las paso a ustedes. Entonces, porque es parte de mi responsabilidad de conocer y compartir con ustedes. Y esto no significa que yo soy perfecto, no. Yo estoy lleno de errores. Si ustedes supieran todos los pecados que yo cometo todos los días, no soy perfecto, soy imperfecto. Pero aquí lo que el Señor quiere es que nosotros luchemos contra eso. Y un ejemplo fácil es a un soldado. Un soldado lo entrenan, pero un soldado no sale entrenado perfecto, sino tiene que ir al campo de batalla a practicar lo que aprendió. A lo mismo también un estudiante saca su título, pero tiene que ir a practicar lo que aprendió en la escuela. O sea que esto es relativo. Nosotros aceptamos a Cristo y aprendemos algo y ya con la ayuda del Señor nos enseña y luego vamos y compartimos y practicamos en nuestra vida, practicamos en el mundo. Y eso no quiere decir que somos perfectos. De vez en cuando nos va a caer una bala, como lo es un soldado, de vez en cuando vamos a caer heridos. Todos nosotros, todas las personas que comparten la palabra de Dios, también sufren también a heridas, o sea, heridas espirituales, sufren ataques espirituales, sufren a una bala, o sea, espiritual. O sea, de vez en cuando estas personas también cometen errores porque no somos perfectos, somos humanos, estamos en un campo de batalla. El cristiano, cuando tú aceptas a Cristo, entras en un campo de batalla en donde tú vas a empezar entonces a pelear. Antes estabas mejor, porque pues antes no eras cristiano y tú hacías lo que tú quieres, no tenías de qué preocuparte, tú estabas libre, pero cuando te haces cristiano, entras en una batalla, entras en una lucha, entras en una guerra, entras en problemas serios. Entonces, ser cristiano no es fácil. Ser cristiano no es nada algo simple en decir, oh, ya soy cristiano y punto, hoy sí ya estoy mejor. No, 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 no. Entramos en un camino duro en donde vamos a tener que batallar, vamos a tener que pelear, vamos a tener que luchar, vamos a tener que estar pendientes, alertas, porque tenemos enemigo que nos va a atacar. Entonces, por favor, siempre mantengan un buen concepto en los cristianos verdaderos, no esos falsos. Bueno, por ahora ahí dejamos todo esto y espero que esto sea de bendición para ustedes. Les deseo que tengan una buena tarde y una vez más mi nombre es Bernie Alvarado y que tengan ustedes una buena noche, un buen día, una buena tarde otra vez. Hasta pronto y abrazos a la distancia.